Si tú en tu hogar pagas renta y tienes que pagar un alquiler, seguramente estás sintiendo la presión por el aumento de los precios en este momento. Hoy, las tasas hipotecarias son elevadísimas, obligando a muchos compradores de vivienda a retirarse del mercado o aumentar el valor del arriendo. A partir del 27 de enero pasado, menos del 6% de las unidades de alquiler estaban vacantes en el mercado de alquiler de Estados Unidos. Y junto con la demanda, los precios de los alquileres aún se encuentran en máximos históricos a pesar de las recientes disminuciones. De hecho, un nuevo estudio encontró que los costos de alquiler ahora son una carga para 44 millones de estadounidenses en todo el país. Para el 10% inferior de las personas con ingresos o las personas más pobres, los alquileres son inasequibles en prácticamente todos los lugares de Estados Unidos y Latinoamérica. Mientras tanto, las tasas de desalojo están incrementando rápidamente y esta vez no existen políticas implementadas para evitar el tsunami de desalojos de las casas. Los defensores advierten que la crisis de alquileres amenaza con desencadenar una catástrofe nacional. Es por eso que hoy hemos decidido analizar algunas estadísticas asombrosas sobre la asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero antes de continuar, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo dejando un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Mientras que los precios de los alquileres están batiendo récords, el crecimiento de los salarios actualmente es plano. Las últimas cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que los ingresos semanales, tanto para hombres como para mujeres de clase media, eran de $1,085 a partir del 15 de enero antes de impuestos. Eso representaba alrededor de $4,340 al mes de ingresos para la clase media, lo que significa que muchos hogares están destinando un 41% de sus ingresos en alquileres. Las entidades oficiales de vivienda dicen que cualquiera que gaste más del 30% de sus ingresos en alquiler se considera agobiado. Es decir, esos trabajadores pueden tener dificultades para pagar necesidades como alimento y transporte. Esto también significa que los trabajadores de bajos ingresos se encuentran en una situación financiera extrema debido al pago del arriendo. Los precios aumentan debido a que necesitan gastar hasta el 60% de sus ingresos para pagar el alquiler de un dormitorio pequeño. Actualmente, según estimaciones de la Coalición Nacional de Vivienda en enero, el alquiler mensual promedio asequible para una familia de 4 integrantes en la línea de pobreza era de $694. Por el contrario, el alquiler justo promedio del mercado para una casa de un dormitorio era de $1,492 al mes durante ese mismo periodo. Para el 10% inferior, los precios de alquiler estaban fuera del alcance. Una nueva investigación publicada por el Centro Conjunto de Estudios de Viviendas de Harvard y los análisis de Moody's han encontrado que por primera vez en más de 2 décadas, todos los estados de Estados Unidos tienen alquileres para ingresos bajos y medianos, que son inasequibles para la mayoría de la población. La mayoría de las personas luchan actualmente con alquileres mucho más altos. El incremento de las tasas hipotecarias ha provocado que muchas familias no puedan adquirir una vivienda. Los compradores continúan siendo incapaces de adquirir apartamentos debido al incremento de la demanda y los precios, lo que ensancha la brecha entre el costo de los alquileres y el crecimiento de los ingresos. Desde el punto de vista financiero, el crecimiento de los salarios sigue siendo muy limitado en comparación con la economía y la inflación. Este estudio informó que más de 3/5 de los inquilinos atrasados en los pagos de vivienda no pueden afrontar el pago. Se concluyó además que ningún estado cuenta con un suministro adecuado de viviendas para personas de bajos ingresos, un dato inquietante, especialmente teniendo en cuenta el incremento del 32% de la población sin hogar. Para los inquilinos cuyos ingresos se encuentran en el nivel de pobreza o por debajo de este, hay una falta de viviendas que afecta a más de 7 millones de personas. Aunque la construcción de nuevas viviendas multifamiliares está ganando impulso,
La mayoría de las nuevas construcciones están dirigidas a hogares de ingresos medios y altos. Los expertos dicen que las personas necesitan ganar al menos $25 por hora para pagar un alquiler de una casa sin gastar más del 30% de sus ingresos, lo que se considera una pauta general para un presupuesto personal saludable. Pero casi un tercio o el 32% de la fuerza laboral estadounidense gana menos de $15 por hora. Estos trabajadores están en una situación difícil de apenas tener ingresos suficientes para pagar el alquiler, el transporte y los costos de alimentación. Aunque la Oficina del Censo determina que el ingreso promedio de la clase media en 2022 fue de $70,000, esta discrepancia de ingresos de $44,000 con respecto a los de bajos ingresos de $26,000 refleja la profundidad de la crisis de alquiler a la que nos estamos acercando como nación y como sociedad. Estas brechas significativas permanecen sin cambios desde 1989, y lo creas o no, hubo un tiempo en que un solo ingreso de tiempo completo y a proporcionar apoyo a las familias es un desafío. Pero en la actualidad, la mayoría de las familias, incluso con ambos padres trabajando, no logran cubrir sus necesidades. En 2022 no existía un solo condado, área metropolitana o estado donde una persona que ganara el salario mínimo pudiera pagar un alquiler de una casa de 2 habitaciones con una semana laboral de 40 horas. Los datos revelan que el salario mínimo federal es de $7.25 la hora, aunque algunos estados, condados y ciudades han establecido salarios mínimos más elevados. No obstante, no hay un solo condado en Estados Unidos donde un trabajador de salario mínimo a tiempo completo pueda costear un alquiler modesto de 2 habitaciones. Alguien que gana $15 la hora tendría que trabajar 129 horas semanales para cubrir un alquiler de 2 dormitorios, que se estima en $1,940 al mes. En San Diego, que tiene el segundo salario mínimo local más alto del país, $16.30 la hora, y que solo está detrás de San Francisco en $16.32. Se necesitarían los ingresos de 3 personas que ganan el salario mínimo para pagar un piso de 2 habitaciones. La compañía del mercado de bienes raíces dijo que el alquiler promedio de una habitación en la mejor ciudad de Estados Unidos cuesta $1,962 por mes y el alquiler habitual de 2 habitaciones, $2,468. En otras palabras, se necesitarían 2.5 trabajos de tiempo completo para pagar un apartamento de una habitación y más de 3 trabajos de tiempo completo para pagar un alquiler de 2 habitaciones, según un estudio que analiza 50 de las ciudades más grandes de Estados Unidos. San Diego ocupó el puesto número 22 en cuanto a asequibilidad del alquiler según el salario mínimo, pero en general, 11 ciudades en el análisis requieren 1 o más trabajos de salario mínimo a tiempo completo para poder alquilar un alquiler típico de una habitación. En respuesta a estos y otros problemas, un informe del Consejo Económico Nacional emitió recientemente la Declaración de Derecho de los Inquilinos para promover equidad para los estadounidenses de clase media y clase pobre. El documento solicita viviendas seguras, de calidad, accesibles y asequibles, junto con limpieza y una mejora en los derechos de alquiler para todas las personas que pagan renta. Más de 48 millones de hogares, o aproximadamente el 35% de la población estadounidense, vive en estados de viviendas de alquiler y por lo tanto tienen que pagar renta. Desafortunadamente, no existe un conjunto completo de leyes federales que protejan a los inquilinos. En cambio, el mercado de alquiler de nuestra nación está definido por un mosaico de leyes estatales y locales y procesos legales bastante intrincados. Esta agencia gubernamental avanzará hacia pedirle requisitos mínimos a ciertos propietarios de propiedades de alquiler para que proporcionen un aviso de al menos 30 días si planean rescindir el contrato de arrendamiento con los inquilinos. Aunque los desalojos pueden parecer un problema claro, las personas que no pagan alquiler, tal como se acuerda en los contratos de arrendamiento, dicta que aquellos que no cumplan son expulsados de la propiedad. Sin embargo,
la realidad es mucho más complicada. Los propietarios han recurrido a desalojos ilegales y solicitudes de desalojo para intimidar a los inquilinos, y estas peticiones se están volviendo cada vez más peligrosas. Con la inflación y el auge de los precios del alquiler, muchos inquilinos y personas que pagan renta se ven abocados a una profunda crisis financiera. Aproximadamente el 15% de los inquilinos en Latinoamérica y Estados Unidos se atrasaron en el alquiler el mes pasado, un número consistentemente elevado, según Sofía Laden, analista de investigación de un banco. Laden ha encontrado pruebas de prácticas abusivas de desalojo desenfrenadas por parte de muchos propietarios, incluyendo tácticas ilegales, como no acatar las reglas de moratoria de desalojos o los programas federales de asistencia de alquiler durante la crisis. Muchas empresas presentaron más de 14.700 acciones de desalojo en unos pocos meses, mientras que cada una de estas empresas mostraba signos de estabilidad financiera. Las empresas de desalojo informaron un récord en las ganancias, invertido en expansiones, y muchos inquilinos están experimentando una disminución en sus ingresos. Por lo tanto, no pueden cubrir el alquiler. Un informe sostiene que las condiciones son terribles incluso para los inquilinos que buscan trasladarse a otro lugar, ya que los nuevos contratos de arrendamiento les están costando casi el doble de las renovaciones. Realtor.com informa que los nuevos contratos de arrendamiento cuestan $300 o más por mes adicionales, en comparación con los $60 por mes que cuesta renovar un contrato de arrendamiento. También ha habido un incremento en los costos de alquiler y los inquilinos encuentran viviendas inadecuadas y se ven obligados a pagar más. George Radio, economista senior y gerente de investigación económica de una empresa, dice que muchos inquilinos se encuentran en una situación económica inestable. Su contrato de arrendamiento ha vencido este mes y el mes pasado, y vemos que las tarifas son mucho más altas de lo normal. Al Martin, economista de políticas del Programa de Inclusión Económica del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, analizó los datos de desalojo antes y después de la crisis sanitaria. Uno de los resultados más notables del estudio fue el incremento de desahucios y el aumento de precios de los alquileres en las ciudades, donde hubo un crecimiento del alquiler del 1% durante 3 meses, lo que generó un 2% más de aumento en la tasa de desalojo. Existe una clara aceleración de los desalojos en lugares con un mayor incremento en la renta. Este economista afirma que si tienes inquilinos que luchan por pagar el alquiler, tendrás que desalojarlos muy pronto. Aunque los propietarios tienen derecho a maximizar sus ganancias de alquiler, particularmente con el aumento de la inflación, esto se está volviendo injusto para muchas personas. Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este problema empeorará? Nos vemos en el próximo video.